Queridos hermanos y hermanas en el Señor, el tema que voy a tratar en la Eucaristía de este domingo es el tema de la universalidad de Dios. Y con la universalidad de Dios trataré el tema del pueblo elegido y ese pueblo elegido, cómo debe tener una apertura a los demás pueblos. Y dentro de ese marco hemos escuchado tres lecturas: profeta Isaías, carta de San Pablo a los romanos y el Evangelio de Mateo. En el libro de Isaías ya comenzamos a observar la universalidad de Dios con relación al pueblo elegido. Dice hoy el profeta: observen el derecho, practiquen la justicia, porque mi salvación está por llegar y mi justicia se va a manifestar. Aquí hay dos palabras fundamentales: el derecho y la justicia, que parece un aspecto de un marco jurídico, pero una justicia y un derecho humanizante. Y el otro elemento, que es la centralidad de la primera lectura de hoy, a los extranjeros que se han unido al Señor para servirlo, para amar en el nombre del Señor y ser sus servidores. Habla de aquellos pueblos que están fuera de Israel, como Dios es capaz de amar a aquellos que no son del pueblo elegido, los extranjeros. Y miles de personas han pasado por esta vivencia de ser un extranjero, adaptarse a su costumbre, a sus leyes. Y el Señor hoy dice: por eso también nosotros tenemos que orar, hacer súplica y hacer oración. Y dice el profeta que observan el sábado sin profanarlo, mantienen mi alianza, los traeré a mi monte santo, los llenaré de júbilo en mi casa de oración, sus holocaustos y sacrificios serán aceptables sobre mi altar, porque mi casa es casa de oración, así se llamarán todos los pueblos. ¿Qué quiere decir hoy el profeta? De acuerdo al estilo vivenciar religioso, que en la casa de Dios tenemos que acoger
aquellos que no pertenecen a nuestro pueblo, pero se tienen que adaptar y tienen que vivir de acuerdo a las normas que plantea la religión. Y lo dice muy claro en la mentalidad de los judíos: observen el sábado sin profanarlo, mantengan la alianza, llénense de júbilo, practiquen los sacrificios y los holocaustos que se practican sobre el altar, y mi casa será llamada casa de oración. Qué bonito es la apertura de Dios, que no es una apertura limitada ni restringida para aquellos que no pertenecen al pueblo de la alianza, sino que lo acoge con cariño, con amor, pero le exige lo que tienen que hacer. Es lo mismo nosotros como iglesia católica tenemos que tener una actitud de apertura a los demás, pero tienen que vivir de acuerdo a los mandamientos, de acuerdo a la exigencia cristiana. En una palabra, tenemos actitud de acogida, pero también tienen que vivir el testimonio de la fe que practicamos. No simplemente un derroche de apertura, sino un derroche también de gracia, de vivencia a los mandamientos y a las normas de nuestra iglesia, sin rechazar a nadie, pero sometiéndose a la disciplina de nuestra fe. Porque ahí está el gran sentido. No somos excluyentes, pero tenemos nuestra exigencia, nuestra práctica de fe. Y por eso existe lo que se llama la evangelización. Por eso se le anuncia el amor de Dios, para que se conviertan. Pero ese anuncio y esa evangelización no tiene frontera. Se debe hacer con un concepto de la universalidad, porque la palabra de Dios tiene que llegar a todos y a todas, para romper las cadenas de la esclavitud, del pecado, de la injusticia, de la explotación, de la humillación a los demás. Por eso el concepto de justicia y derecho que plantea hoy el profeta Isaías tiene un concepto de la universalidad de nuestro Dios. Y lo vamos a entender en el Evangelio de Mateo, que lo podemos dividir en varios momentos. Un primer momento es la geografía, donde se encuentra el maestro. Se encuentra fuera del pueblo de Israel, en dos ciudades, en dos regiones, Tiro y Sidón, que eran región
totalmente pagana, que adoraban a muchos dioses y vivían una vida totalmente desorganizada. Y ahí, en ese preciso momento, se acerca una mujer cananea. Jesucristo era hebreo y esta mujer era cananea, indicando que era extranjera. Y saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. La palabra que utiliza esta mujer cananea sobre la figura de Jesucristo, Hijo de David, porque esta mujer estaba claro que Jesucristo era hebreo y venía de la estirpe de la monarquía de David y tenía el poder de liberar, tenía el poder de sanar. Pero hay que entender una realidad, que la fe de esta mujer no es una fe profunda, sino en el primer momento es una fe infantil. Y ahí es que Jesucristo, con la palabra que va a pronunciar a continuación en el Evangelio de Mateo, es una catequesis de apertura a los discípulos y de conciencia de arrepentimiento a la mujer cananea. Le explico. Entro en el segundo momento. El silencio del maestro. Él no respondió nada. Hizo un silencio total. Esto nos da la primera indicación, que a veces en medio de los problemas de la vida, de las dificultades, Dios hace silencio. Pero de ese silencio tiene que sacar una lección positiva para la persona. Entender el silencio de Dios. ¿Por qué Dios a esta mujer hace silencio? Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: atiéndala, que viene detrás gritando. ¿Qué es el tercer momento? Yo le pregunto, ¿la preocupación de los discípulos era la salvación o la sanación de la hija de la mujer? ¿O su preocupación era quitar esa mujer del medio para que no produzca malestar al maestro, que no esté gritando constantemente al maestro? Esa es la pregunta. Y el silencio de Jesucristo frente al grito de la mujer. Ahí le contestó el maestro. Y entro al cuarto momento. Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. ¿A quiénes Jesucristo le da esa respuesta? A la mujer
o a los discípulos? La respuesta es a los discípulos. Para que ellos tomen conciencia de un elemento, que la salvación no se puede resumir a un solo pueblo, sino que Él ha venido a la universalidad de todos los pueblos. Vayan y proclamen por todo el mundo que el reino de Dios está cerca. Y hoy le dice: solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella se acercó y se postró ante él diciendo, el quinto elemento, aquí entra en la escena la mujer. En el tercer elemento entraba en la escena los discípulos, que tomen conciencia de la universalidad, no solamente venido para ver cómo ellos reaccionaban frente a la propuesta de Jesucristo, para ver si tenían conciencia. En sí, el maestro está provocando a los discípulos una respuesta que está tomada del propio Isaías hoy, que el derecho y la justicia debe ser universal. Y la mujer se acerca: Señor, ayúdame. Él le contestó. Fíjense bien, esta respuesta de Jesucristo, que es el sexto elemento, es fuerte y dura. Pero Jesucristo aquí quiere sacar una lección, una catequesis sobre la conciencia del arrepentimiento de esta mujer, para que no tenga una fe infantil, sino que tenga una fe madura. Porque él estaba detrás del maestro, ella buscando ¿qué? Un milagro, pero un milagro que no tenía una profundidad de fe, sino un milagro muy superficial. Y él le contesta: no está bien tomar el pan de los hijos, es decir, el pan de la promesa, del pueblo de la promesa de Dios, que es el pueblo de Israel, y echárselo a los perritos. ¿Quiénes eran los perritos? Eran el pueblo pagano, el pueblo que no era de la propiedad de Dios. Y Jesucristo, frente a esa propuesta que le hace a la mujer, ella repuso: tienes razón. Primeramente, que uno descubre la humildad de esta mujer. Ya esta mujer no está gritando, no está voceando, sino que hay un diálogo entre ella y el maestro. Tienes razón, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Esta palabra impresionó a Jesucristo, porque aquí esta mujer está demostrando lo que Jesucristo quiere, la doble moral que tiene la religión de los judíos, que están prohibiendo muchas cosas. Y hay cosas que son fundamentales,
que es el arrepentimiento de un extranjero, que es la acogida de Dios de un extranjero, y ellos no entienden esto, que Dios tiene un concepto más universal, que la justicia y el derecho no está limitado al pueblo de la propiedad de Dios. Y Jesús les respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Aquí hay una gran catequesis. La primera catequesis, que los discípulos tomen conciencia que el grito de la mujer no debe ser un grito superficial, que el grito a veces que producen los pueblos cuando están pasando por muchas necesidades, que puede ser falta de alimentación, falta de salud, falta de los elementales, que siempre tenemos que escuchar el grito de los demás. Y Jesucristo quiere dejar claro a los discípulos que ese grito de la mujer debe ser un grito con cierta madurez, con cierto criterio de fe, de creencia. Y eso también hay espacio para nosotros, para recibir una buena sanación. La sociedad de hoy necesita una sanación espiritual. Y comienzo a enumerar dónde tenemos que sanarnos. Sanar el nivel de violencia que hay en el mundo de hoy. El nivel de violencia a nivel de la familia. A veces parece escandaloso cuando uno observa el número de tantas mujeres que mueren por violencia de género. Eso da un indicador que esa familia necesita sanación. ¿Cuántos jóvenes están esclavizados por el vicio del alcohol, de la droga, del cigarrillo y de otras realidades que aparecen por ahí? También la juventud necesita esa sanación. Hay que provocar que los jóvenes griten que necesitan de Dios. ¿Y quiénes son los que tienen que provocar eso? Es la propia iglesia, nosotros. Provocar también que no exista violencia en la familia. ¿Quiénes son los protagonistas que luchamos a favor de la familia? Aquí entra el Estado dominicano, aquí entran las religiones, aquí entran la sociedad civil. La familia necesita una sanación, una ingeniería total, porque nuestra familia se está derrumbando, se está destruyendo. Cuando uno escucha
que un hermano mata a otro hermano, que hay hermanos que ni se hablan, que tienen una contienda constante por propiedades, por tierra. Entonces, esa familia necesita una sanación. Familias que no son capaces de dialogar, de reunirse, de escucharse el uno con el otro, por el egoísmo a veces del tener, el egoísmo anchado que tienen, que no son capaces de comprenderse ni de dialogar. Sanarse a nivel de la sociedad política, la sociedad seria, las instituciones serias, tienen que provocar que los políticos y las políticas se sanen, hombres y mujeres, porque necesitan la sanación interior. ¿Por qué tanto odio, tanto rencor en una competencia tan hermosa como es la ciencia política? Y no son capaces de sanarse. Que para reunir a dos políticos contrarios uno tiene que hacer un majarete para ver si se entienden y no se entienden, como si fueran dos gallos de pelea. Gente con razonamiento, gente pensante. ¿Por qué? Porque necesitan sanarse. Su inteligencia emocional está en el suelo. Y el único que puede sanar esa inteligencia emocional es Jesucristo. También nosotros, como iglesia, como pastores, como sacerdotes, necesitamos sanación. Como esa mujer gritó, sáname a mi hija, también la iglesia necesita gritar, ven a sanar esa parte humana de la iglesia, a veces por las debilidades pecaminosas, que necesita una sanación interior, para que no se produzcan tantos escándalos, para que los pequeños crean en nosotros a través del testimonio de vida. Fíjense cómo he analizado. Comencé con la familia, comencé con la juventud, comencé con la educación, comencé con lo político y terminé con mi madre iglesia, que también necesita sanarse. Odio, rencor, división, capricho, buscando puestos. No es nuestra misión. Nuestra misión es evangelizar y anunciar al mundo que Cristo está vivo, que Cristo debe triunfar en el mundo. Esa es nuestra misión. Y debemos sanarnos también nosotros. Sanarnos. Que esa inteligencia emocional que a veces está en el suelo, levantar los ánimos y pedirle, ven a sanarnos. Termino. Los discípulos, ¿quiénes eran? Los seguidores cercanos al maestro. Y él lo cuestiona. ¿Qué representa la mujer? Representa el mundo. Aquellas que viven a la sombra del pecado, que Jesucristo la coge. Pero debe haber un proceso y un camino de sanación. Y descubrir que las instituciones no son tan pequeñas, sino que son más universales. Tenemos que tener un pensamiento más grande, no tener un pensamiento tan estrecho, porque hay personas que tienen pensamiento estrecho y limitado, y por eso atrasan a las instituciones, atrasan a la sociedad y atrasan todos los sistemas de desarrollo.
porque su pensamiento no tienen visión de futuro. Y en la vida lo que queda es tener visión de futuro, construir. Y yo le quiero decir algo hoy a la comunidad. Le quiero decir, en el Cotecito nosotros tenemos un gran terreno. Y le dije al señor presidente, no tengo un concepto mercantil. Yo quiero que en una parte de la tierra que tiene la iglesia se construya un gran politécnico para educar a toda la zona de Bávaro, Punta Cana, con educación de calidad administrada por la Iglesia Católica. Ofrecemos el terreno y usted ofrece la edificación y le vamos a ofrecer para que esos jóvenes salgan técnicos. ¿Por qué? Porque la iglesia no necesita tierra. Lo que nosotros necesitamos es formar de una forma integral a la juventud. Es el gran aporte que podemos ofrecer, le dije al señor presidente ayer. No simplemente que me den, sino yo doy mitad y mitad. ¿Y quién va a ganar? Gana la comunidad, porque es para la juventud y formar a los jóvenes. Eso puede decir una sanación para la juventud. Teoría basta, hay que aplicar acción para sanar nuestra sociedad. Que el Señor le bendiga. Amén.